es el pan de los hijos. O sea que la sanidad es el pan de ¿quién? ¿Y quiénes son los hijos? Bueno, entonces, ¿por qué anda enfermito? La sanidad es el pan de los hijos. Pero mire con lo que le sale a esta señora. Y ella le dijo, sí, Señor, eso es cierto, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa es la fe que persiste. No le importó que no le paró bolas, ella siguió gritando detrás hasta que los discípulos dijeron, Señor, haga algo porque esa señora nos está aquí molestando mucho. Vino, se postró ante él y le dice, socórreme, Señor. Y él le dice, no, señora, eso no es para usted. ¿Y con qué le sale ella? Señor, yo quiero solamente una migaja, porque los perritos se comen las migajas que caen de la mesa. Y cuando Jesús oyó eso, mire lo que le dice. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando usted es persistente, Jesús va a decirle, reciba lo que está buscando. Pero si usted se corre a, ¿qué tal que usted le hubieran dicho perro? ¿Qué hubiera hecho usted? Voltea y se va. Ella dijo, sí, Señor, pero los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Eso es fe? Humildad. La fe tiene que tener humildad y si no, usted no recibe de Dios. Amén. Pero cuando usted tiene persistencia en su fe, usted va a recibir. Él resulta diciéndole, reciba lo que necesita. ¿Todos entendieron esto de la fe? No se rinda. Cuando haga una petición, reclámela, espérela, dígale, Señor, te pedí hace 2 años, te pedí esto y todavía lo estoy esperando. Hace tanto tiempo, hace 8 días, y te estoy dando gracias porque tú me respondes. Yo soy tu hijo, tu hija, y la sanidad y la liberación es el pan de los hijos. Amén. O sea que usted tiene un derecho de comerse no solamente una migaja. Ella con una migaja recibió la liberación de su hija, pero usted tiene el pan completo para que se lo coma todos los días, ¿no? Amén, ¿sí o no? Pan completo. Sanidad es el pan de los hijos. Dígalo conmigo. La sanidad es el pan de los hijos. Y yo soy hijo, hija de Dios. O sea que es un derecho para nosotros. La sanidad, la liberación es un derecho para usted. Amén. ¿Qué es la liberación? Tormentos en su vida, en su sueño, no puede dormir, tormentos en su mente. Eso es opresión del enemigo y usted puede ser libre. Amén. Solamente Jesús dijo, vaya señora, y su hija ya está sana. Ni siquiera él tuvo que ir donde estaba ella. ¿Cómo les parece la persistencia de la fe? Poderosa, ¿no? Bueno, ahora sí voy a hablarles de lo que vine a hablarles. ¿Hasta qué horas tengo tiempo? ¿Hasta mediodía? Uy, ¿quién dijo mediodía? Pastora. El tema que estamos desarrollando este mes de octubre es: tu elección tiene mucho poder. Tu elección es muy poderosa. Elija bien. Amén. ¿Ya sabe de qué vamos a hablar? Tu elección es muy poderosa, así que elija bien. Pero eso tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de su lengua. O sea que lo que usted elige
Le puede traer vida, le puede traer muerte. Amén. Lo que usted elija. Usted debe aprender a elegir. Elija bien. Cualquier decisión que tome, no solamente de elegir personas allí, gobernantes, sino cualquier elección que usted vaya a tomar en su vida, le puede traer vida y Dios quiere que le traiga vida, pero usted puede hablar muerte, traer muerte a su vida. Amén. Vida y muerte están en poder de su lengua. Dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21. 18, 21. Vida y muerte dependen de la lengua. Según se utilice, así será su resultado. Vida muchas gracias. ¿Qué estamos diciendo? Que en su boca hay vida y hay muerte. Lo que usted hable, ¿le trae vida o le trae muerte? Si usted habla lo que siente, ¿qué le va a traer? Destrucción. Si usted habla la palabra de Dios, la palabra de Dios es vida. Jesús le dijo, sí, Jesús, pero todavía no estaba como persona, le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en ella. Pensar en la palabra de Dios, meditar en ella. No deje que su mente ande en otra cosa. Día y noche hable y medite en la palabra de Dios. Dice, porque entonces su camino será prosperado y todo lo que usted haga le saldrá bien. Entonces, ¿dónde anda la prosperidad de su vida? En su boca. Lo que usted dice le trae vida o le trae muerte. Amén. Otra escritura, Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y eso le funciona en muchas cosas. Uno a veces habla, ¿sí le ha pasado a usted? Se comprometió en algo y después dice, ¿y cómo abrí yo mi boca en esto? ¿Cómo fui yo a decir esto? ¿Sí les pasa? A todos nos pasa. Pero el Señor dice, oiga, usted sea muy rápido en oír, pero muy tardo en hablar. Rápido en oír, Santiago capítulo 1, versículo 19. Sea rápido en oír, sea pronto en oír, pero sea demoradito en contestar. Porque cuando usted habló, se compromete en sus palabras. Amén. Sus palabras traen vida y traen muerte para nosotros. Amén. El Señor le dijo a los israelitas, escoge la vida para que viva usted y sus hijos. Escoge la vida. O sea que nosotros podemos escoger lo bueno. Y ya sabemos qué es lo bueno, ¿no? Cuando usted habla de sus hijos, de su familia, de usted mismo, de usted misma, la palabra de Dios. Así no la esté haciendo, pero usted puede decir, yo soy una hacedora de la palabra de Dios. Así no esté haciendo ni la primer cosita, pero por lo menos comience por decirlo, ¿no? Usted lo dice y va a resultar en eso porque dice que hay vida en eso. Pero usted dice, no, yo no soy capaz de memorizarme nada, pues no es capaz de nada, porque usted lo está diciendo. Hay vida, hay muerte en sus decisiones, en sus elecciones. Amén. El gobierno humano empezó en el diluvio y termina en la batalla del Armagedón, al final de la gran tribulación. O sea que los gobiernos humanos están por acabarse. Para que llegue la batalla del Armagedón
falta que la iglesia sea arrebatada de esta tierra e inmediatamente comience el conteo de la gran tribulación. Y a los 7 años se viene una guerra que se llama la guerra del Armagedón y allí se termina toda la cuestión. Comienza el reinado de Jesús sobre la tierra. Amén. ¿Ustedes se alegran de eso? Que ustedes pertenecen a Él, que Él es su hermano mayor, Él va a ser el presidente y ustedes van a gobernar con Él. Así que si tiene muchas ganas de ser político, espérese un poquito y allá lo va a hacer. ¿Sí o no? Un gobierno que va a ser de justicia, pero estos gobiernos de aquí ahorita son desesperantes, pero igual tenemos que elegir. Estamos bajo gobiernos humanos y Dios dio la autoridad para que ellos gobiernen. Amén. O sea que si usted elige bien, va a andar todo bien. Si usted elige mal, ya sabe la cosa, ¿no? Vida y muerte. Tenemos que aprender cómo elegimos. Y quiero mostrarles la nueva generación se multiplicó muy pronto, muy rápido. De 3 parejitas, Sem, Can y Jafet y sus esposas, eso se multiplicó, fue una cosa tremenda, porque cuando salieron del barco, de la barquita que habían hecho del arca, Dios dijo: los bendigo, multiplíquense. Y esa gente eso comenzó pero rapidito, como ratoncitos a multiplicarse. La cosa que al poquito tiempo ya había toda una generación, como la tercera, la cuarta, la quinta generación de esas 3 parejitas. Había ya mucha gente. Hubo el primer gobernante que se llamó Nimrod, un hombre poderoso que fue en ese tiempo, pero separado de Dios totalmente. Se inventaron ellos: vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Vamos a llegarle a Dios, lo vamos a derrocar. ¿Quiénes me ayudan? Y todos dijeron: ya, vamos a hacerlo. Si mató toda esta gente con el diluvio, vamos a llegarle allá con una torre. Y empezaron a hacer ladrillo, empezaron a pegarlo con brea. Y el Señor se vino a mirar qué estaba pasando con estos pacientes. Y miren lo que dice: apréndase en esto porque esto es sumamente poderoso. Él le dijo al Señor Jesús y al Espíritu Santo, le dijo: miren, la gente está unida, y todos hablan el mismo idioma. Una familia unida, cuando hablan las mismas cosas, van hacia arriba, poderosas. Una familia que no está unida, que está en mucho cuento, en mucha discordia, fracasa. ¿Sí o lo que Dios vino y miró de ellos? Dijo: esta gente está unida. Y esta gente tiene un solo idioma. Y mire la conclusión a que llegó. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Después de esto, después de que están en unidad y que hablan el mismo idioma, todo lo que se propongan les será fácil de hacerlo. Nada le quedará grande, Freddy. Nada. Todo será posible. Todo le será posible. Amén. Esa fue la conclusión que el Señor llegó cuando vio la unidad de toda esta gente y cómo estaban trabajando haciendo la torre. ¿Y qué dijo Él? Tenemos que confundirlos. Entonces, por grupos de personas, de familias, unos hablaban inglés, otros hablaban otro idioma, y se tuvieron que separar. Y ahí salieron las naciones de esa confusión que pasó con ellos. Pero dejaron de construir la torre. Babel, que se llama la torre, quiere decir confusión. Fueron confundidos, ya no se podían hablar entre sí porque no se entendían. Entonces los grupitos que se entendieron comenzaron a separarse y ahí comenzaron las naciones. Ese es el principio
de las naciones. ¿Todos estamos bien allí? Entonces, la confusión es el remedio para lo malo. Cuando usted ore por los que están haciendo mal aquí en Yopal, en Casanare, en la tierra, solamente dígale que se confundan y ya. Se desbarata todo. La confusión destruye. Amén. Bueno, voy a leerles Romanos capítulo 13. Ya en el nuevo pacto, mire lo que Dios dice, Romanos 13. Les digo primero los principios y después lo leemos. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al versículo 6. Eso tiene un título que se llama El cristianismo o el cristiano y las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades. El primer orden, el primer mandamiento que Dios le da sobre la cosa es que todos debemos someternos a las autoridades. ¿Qué es someternos a las autoridades? Pague sus impuestos, pague el seguro de su moto, no ande sin seguro. ¿Por qué? Porque le toca hacer un plano por donde pasa, se encuentra con una patrulla y ya lo van a fregar. Entonces, sométase toda persona cristiana a las autoridades públicas. ¿Por qué? Dice, porque no hay autoridad que Dios no haya establecido. O sea que Dios no elige las personas las elegimos nosotros. Él no se mete en elegir, pero Él unge al que usted elija. Unge para que pueda tener autoridad y gobernar. Eso es lo que es. Él unge a la persona que usted elija. Si usted elige un burro lo va a gobernar por 4 años. Pues esto es una democracia. Al que elijamos, ese va a gobernar. Así que sea cuidadoso. Después dice, y Dios, quien le ha otorgado el poder para gobernar, es Dios quien le ha otorgado el poder para gobernar a estas personas. Todo el que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha establecido. O sea que para un cristiano no cumplir con sus deberes, no pagar sus impuestos, no hacer sus cosas, pues le es pecado, ¿no? Se está rebelando contra lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque es mejor un mal gobernante y no una anarquía. ¿Usted sabe qué es una anarquía? Que no hayan semáforos en Yopal, que no haya policía, que cada uno hace lo que quiera. ¿Cómo sería una semanita en Yopal sin semáforos, sin policía, sin nada? Eso es lo que se llama anarquía. Cada quien hace lo que quiere. Entonces, para Dios es mejor y para nosotros también un mal gobierno, pero que tenga autoridad, que haya autoridad. ¿Entiende la cosa cómo es que es Dios? A pesar de que los gobernantes no hacen la cosa bien, pero Él prefiere ungir a una persona para que gobierne que dejar que cada uno haga lo que quiere. Se llama anarquía. Va a venir, después de que la iglesia salga de esta tierra, va a venir algo que se llama el misterio de la destrucción o el misterio de la anarquía, que es acabar con la constitución. Por ejemplo, en Colombia, la constitución que está, se quita toda esa constitución y se ponen unas leyes todas raras. Eso es anarquía y eso es lo que va a venir después de que la iglesia salga de esta tierra. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque mientras estemos aquí, ese poder malévolo no se puede manifestar. Amén. Mientras ustedes son muy poderosos en esta tierra, más de lo que ustedes se imaginan, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Porque mientras esté la iglesia aquí,
ese poder no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada, y ahí sí se manifestará. Amén. Entonces la iglesia tiene muchísimo poder en su elección. Amén. Entonces todo el que se rebela contra la autoridad se rebela contra la voluntad de Dios. Se rebela contra la voluntad de Dios. ¿Ya qué tenemos que hacer? Pues cuando lo cogieron sin papeles, pague su multa, ¿no? Pague su multica, no trate de sobornar ahí al policía. Pague, sí. Me equivoqué, no cargue mis papeles o no había sacado tal. Hágame el parte. Pero uno trata es más bien de cómo cuadro más baratico la cosa, ¿no? No debe ser así, tiene que haber justicia. Bueno, haz lo correcto y las autoridades te honrarán. Haga lo correcto y las autoridades lo van a honrar. ¿Por qué? Porque ya están al servicio de Dios. Mire que los gobernantes son servidores de Dios. El señor Petro es un servidor de Dios, aunque no lo sabe, ¿no? Es un servidor de Dios. Dice, están al servicio de Dios para nuestro bien. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Entonces, ¿para qué elegimos a un gobernante? Para que lo proteja al que hace el bien y para que castigue al que hace lo malo. Esas dos cosas son todo lo que Dios ha dicho de un gobernante. Y cuando usted ore por ellos, pues ore para que ellos puedan actuar de esa manera, ¿no? Que castiguen al que hace lo malo. Si se da cuenta, el mundo está llamando a lo malo bueno y a lo bueno lo llama malo. Se ha confundido, pero cuando ustedes oran, las cosas se arreglan, las cosas se pueden arreglar. Amén. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Así que si usted hace lo malo, tiene que huir, ¿no? Tiene que estar miedosito ahí cuando vea un uniforme, ya está poniéndose hacia el monte. Para impartir, otra versión dice, ellos están para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que nos sometemos no solo para evitar el castigo, sino también por motivos de conciencia. Ahora sí les voy a leer el pasaje que les dije, Romanos capítulo 13, para que lo vayamos entendiendo mejor. Romanos 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No me vaya a decir que Dios viene a montar a un paciente allí, no. La autoridad la ha delegado Él, ¿no? Él no elige, Él no viene a votar, Él no viene a contradecir a los que eligen, no. Él sí da autoridad para que pueda gobernar una persona que nosotros elegimos. Luego dice, de modo que quien se pone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resistan acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué? Porque los magistrados o las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque son servidores de Dios para nuestro bien, pero si hace lo malo teme, pues son servidores de Dios, vengadores para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, ¿qué le dice? Pague si no tenía los papeles al día, pague su multa, ¿sí? No lo negocie por causa de la conciencia, de porque usted es un hijo de Dios y porque usted sabe que ellos están para castigar al que hace lo malo.
Malo es no pagar los impuestos, malo es no matricular su moto, malo es todas esas cosas que se hacen como que le toca a uno hacer un plano para poder salir. Póngase al día en todas sus cosas con las autoridades porque eso es lo justo delante de Dios. Amén. Motivos de conciencia. Pero les voy a mostrar pues elaborado. Es 10. Les voy a mostrar que hay una cosa por la cual usted puede no obedecer a las autoridades. Hablando a los cristianos, hay una razón por la cual no se debería obedecer a los cristianos. O sea que en todo lo que ellos tienen con leyes de tránsito, leyes de escritura, leyes de todo eso, cumpla eso. Pero les voy a mostrar un caso y lo encuentra usted en Hechos, un librito anterior, Hechos capítulo 3, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. No les voy a leer todos los capítulos, pero les voy a ir contando la historia. Capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Anótelo ahí para que ustedes lo lean y lo lean varias veces y puedan entender lo que pasó allí. Comienza diciendo esto: iba Pedro y Juan, dos de los discípulos de Jesús, después de que ya se había ido, iban a las 3 de la tarde al templo a orar. Tenía una costumbre de orar a las 3 de la tarde. Cuando ellos iban a entrar por un portón porque tenía varios pórticos, el templo era muy grande, muy hermoso. Uno de esos se llamaba el Pórtico de la Hermosa. Ahí ponían un cojito de nacimiento, paralítico, a pedir su limosna. Entraba Pedro y Juan y entonces él los miró para que le diera algo, ¿no? Y Pedro le dijo: oiga, míreme, Señor, le dijo Pedro. Y él se quedó mirando, le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué hizo Pedro? Una demanda en el nombre de Jesús. ¿A quién demandó? ¿A quién demanda cuando usted demanda? ¿A Dios? ¿Por no hacer algo? No, al diablo, le ordena al diablo, ¿no? Entonces Pedro le dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Él se quedó sorprendido, pero Pedro le estiró la mano, lo cogió de su mano derecha, y cuando Pedro lo cogió, el tipo recibió fuerza y saltó y comenzó a alabar a Dios. Entonces se formó todo un escándalo en esa entrada, fue reuniéndose la gente, al ratico se veía una multitud. Dice que habían como 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Se reunió, eran los de Jerusalén, eran muy chismositos, ¿no? Rapidito se llenó eso. Yopal es chismoso y sí aparecen cosas, pero más rápido ellos. La cosa es que ya habían, y Pedro, cuando Pedro vio eso, y la gente trataba, era como de decir que ellos habían hecho eso, ¿no? O sea, Pedro dijo: no se les ocurra eso, señores, yo no tengo ese poder para hacerlo. Escúcheme lo que yo hice. Comenzó y les predicó de Jesús. Dijo: yo lo hice en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes colgaron, lo sentenciaron, ustedes son los culpables. Y ese momento se salvó todos esos 5,000 personas, todos creyeron en Jesús. Pero se levantaron los sacerdotes, se pusieron muy enojados, metieron a Pedro y a Juan a la cárcel. Al otro día lo sacan y viene el sumo sacerdote, el jefe de los jefes, y viene y les dice: señores, ¿ustedes con qué poder están haciendo esto? Miren lo que el tipo les dice y miren lo que responde Pedro. Espérenme un segundito, me ubico porque es que las... Capítulo 4.
de Hechos. Entonces, versículo 8, el sumo sacerdote le dice, y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué poder, con qué autoridad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está este hombre en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces deliberaron entre ellos y dijeron, no podemos negar esto es un milagro que ha hecho Dios, pero vamos a prohibirles hablar en el nombre de Jesús. Un milagro, mire dónde termina. Y esto va a pasar entre nosotros, ¿no? Lo que le estoy es vacunándolos para que cuando tengan que negarse de ciertas cosas, cumplimos todo. Pero cuando se van en contra de lo que Dios le ha mandado a hacer usted tiene que preferir al Señor. Mire lo que Pedro dice. Dice en el versículo 17. Sin embargo, para que no divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Miren lo que les dicen los sinvergüenzas. De aquí en adelante, nunca más pueden hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Y mire la respuesta de Pedro. Pedro era un tenaz. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. Esto es un dicho para nosotros. Cuando vengan en contra de lo que Dios le ha dicho a ustedes, ustedes tienen que tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Amén. Porque ¿le obedecemos a quién? ¿A los hombres o le obedecemos a Dios? Le obedecemos a Dios. ¿Qué había dicho Dios? Vaya, prediquen el evangelio por todo lugar. Ellos dicen, nunca más vuelvan a nombrar ese nombre de Jesús por aquí. Y ellos dijeron, señores, júzguenlo, si eso es justo delante de Dios, que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Entonces, ¿cuándo tenemos que decir no a las autoridades? Cuando vengan a decirle, no se pueden congregar más. ¿Se acuerdan de la pandemia? Nosotros cerramos el portón, y abrimos por el otro ladito y comenzamos a entrar de a poquitos, ¿no? No entramos así como entramos ahora, pero sí veníamos enfiladitos. Y seguimos. Como había permiso para filmar, entonces estamos filmando. Estamos grabando porque no se pueden reunir. Pero
no hicimos caso a lo que ellos dijeron. Pero esto sigue la historia. Mire, pasemos al capítulo 5. Los soltaron, ellos fueron y les contaron a los hermanos lo que había pasado. Entonces, capítulo 5, versículo 17 y 18. Capítulo 5, versículo 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles, los pusieron nuevamente en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo la puerta de noche, los sacó de la cárcel y les dijo: vayan y puestos en pie en el templo. Miren lo que les dice el ángel: vayan y puestos de pie en el templo. ¿Me voy? En el templo, exactamente 20. Anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que les trajesen los presos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera en pie ante la puerta, mas cuando abrimos a nadie hemos hallado. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardas del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Pero viniendo uno les dijo: esta noticia, he aquí, los varones que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guarda con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo les parece? Eso estamos por empezar a vivirlo, ¿no? Esto que está pasando, estamos por empezar a vivirlo. Así que vacúnese para que usted pueda decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. A este Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mira por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Y les cuenta, intercede por ellos,
y los dejan ir librecitos, librecitos. Pero mire lo que pasa. Ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanece, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No sea que tal vez sean hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio y siguieron predicando el evangelio. Mire cómo termina. Ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido testigos, tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús. ¿Cuántos nos alegramos cuando nos afrentan por causa de Jesús? Es algo que tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que estar preparados para esto, porque esto va a pasar. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Salieron victoriosos. Un día, 2 días de cárcel, pero ellos seguían predicando el evangelio. Amén. Entonces, 2 cosas de la conciencia les estoy diciendo. Una, sean obedientes a las leyes legalmente establecidas aquí. Pero cuando las leyes se van en contra de la palabra de Dios, nosotros nos rebelamos. Amén. ¿Entienden? ¿Les parece o les parece muy duro? Eso es lo que pasó allá. Y salieron victoriosos, ¿no? Salieron victoriosos. Así que preparémonos. Cosas buenas vienen, pero también oposición viene. Amén. Bueno. Pero ellos terminaron predicando el evangelio. Usted lea esos 3 capítulos bien y verá cómo es de poderoso esto. Vamos a hablar un poquito de saber elegir. Éxodo capítulo 18, versículo 21. La Biblia nos dice cómo elegimos a nuestros gobernantes. Amén. No venda su voto, no lo venda porque usted es amigo de la persona o porque le da cualquier prebenda, cualquier cosa, no. Eso nunca debemos hacerlo. Mire como lo que el Señor dijo. Dice, elige tú mismo entre los candidatos a gobernación de Casanare, a la alcaldía de Yopal, a la asamblea departamental, al consejo municipal, a los ediles, hombres y mujeres de virtud. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Para que usted tenga el fundamento donde poder hablar de las cosas. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Dice, elige tú hombres y mujeres de virtud, o sea, que tengan capacidad. Lo primero que debemos mirar es qué capacidad tiene la persona, ¿no? El candidato que está para la gobernación, para la alcaldía, para el consejo municipal, para la asamblea departamental. Mírelo, escúchelo, cuáles son sus proyectos, cuál es su programa, y usted puede sacar una buena conclusión. La primera es que tenga capacidad. La segunda, que tengan temor de Dios. ¿Ustedes saben qué es temor de Dios? Aquellas cosas que a usted lo separa del mal. Amén. Todos los días somos tentados a pecar, ¿no? Pero hay algo dentro de nosotros que se llama el temor a Dios. Un temor de obedecerlo, de reverenciarlo, temor de Dios. No es temor de huir de Él, sino un temor que está dentro de su corazón, dentro de su espíritu, que no lo deja pecar. Amén.
que así tenga usted la oportunidad para pecar y dice, no, no quiero pecar, no quiero fornicar, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, voy a hacer la cosa bien, ya. Eso es temor de Dios en nosotros. Es algo que viene del Espíritu Santo y que está en nuestro espíritu, que nos ayuda, nos separa del mal, nos separa del pecado. Amén. Esa es la segunda característica. Entonces, usted los escucha hablar y usted dice, este man ni siquiera cree en Dios. Porque ellos mismos dicen, yo no creo. Para mí, Dios soy yo mismo. Yo soy el que me doy mis propias. Entonces, ya ustedes pueden ir descalificando o ir aprobando. Tercera, que ame la verdad. Que no sea un chacharero hablando cosas de las que no puede hacer. Eso es muy importante, que hable verdad. La cuarta, que aborrezca las ganancias mal habidas. Entonces, 4 cosas que habla allí Éxodo, capítulo 18, versículo 21. ¿Cuál es la primera? Que tenga capacidad, hombres y mujeres capaces. Segunda, que tengan temor a Dios. Tercero, que hablen verdad. Cuarto, que aborrezcan la avaricia. O sea que uno conoce a una persona cuando ama el billete. La conoce. O sea, se llama avaricia, se llama codicia. Pero hay otras personas que el dinero es como la ropa que usted se pone. Y usted no adora su ropa, pero adora el dinero. La competencia contra el Señor Jesús no es el diablo, es el dinero. Es el dinero. Dice, usted no puede amar el dinero y amarme a mí, dice en Mateo 5. O lo ama a él, ama las riquezas, o me ama a mí. Entonces, amor al dinero es algo que no es bueno, porque una persona que ama el dinero se vende para lo que sea por plata. Se vende, hace todas las tramoyas. Por eso tenemos gobernantes en este momento de esa categoría, porque la iglesia debería saber elegir y no sabe elegir. Entonces, primera, capacidad. Segunda, temor a Dios. Tercero, que hable verdad. Cuarto, que aborrezca las ganancias mal habidas, que aborrezca todo lo que va por debajo del escritorio. Todo eso. Y la quinta, la encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Dice que tenga un hogar legalmente establecido. Una mujer que tenga su hogar o un hombre que tenga su hogar legalmente establecido. Que tenga unos hijos bajo sujeción. Porque pregunta, el Señor pregunta allí, dice, si alguien no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar una ciudad? Si va a gobernar familias, ¿cómo? Pero hemos votado por personas solitas que ni siquiera saben qué es una familia. ¿Cómo van a poder ellos gobernar? Leamos lo que dice Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia o cómo cuidará de la ciudad? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 5 características en las cuales usted puede calificar una persona. Escuche los candidatos, cítelos. Yo estoy escuchándolos, he ido a buscarlos y les digo, quiero oírlo.
Tal día me reúno, no quiero oírlo a usted, quiero hablar con usted, ojalá con su esposa o con sus hijos. Ah, no tengo hijos, entonces no me sirve ya. No me sirve como candidato, ¿por qué? Porque si no tiene un hogar y va a gobernar familias, ¿cómo les parece a ustedes? ¿Les parece muy bien la alcaldesa de Bogotá? Ah, bueno, ahí tenemos ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia, y no es que la iglesia sea poquita, sino que la iglesia no sabe elegir. Entonces, ¿entendemos cómo es la elección? Escuche sus candidatos, ponga estas calificaciones y vote por el que más tenga de ellas, ¿no? 3, 4, 5. No las va a tener todas las 5, ojalá las tuvieran, pero bueno, que tengan un hogar establecido, que tenga capacidad, que no sean avaros. Eso es bueno ya, ¿no? Es que todas son buenas porque que no eche tanta carreta, sí es muy mentiroso. Pero ahora va con lo que tiene que ver usted. Vamos otra vez a Timoteo. Cómo Dios autorizó y le dio autoridad a los hombres para gobernar, y no son cristianos ni nada de eso, pero sí tenemos estas condiciones. Y ahora escuche lo que a usted le dice. Primera de Timoteo, primera carta, esa misma carta donde estábamos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto, exhortar es animar. Los animo ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sobre quién puso la paz de Colombia el Señor? Sobre usted, la iglesia. Todos leámoslo. Leámoslo todos durito. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, agrada a Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, nosotros no podemos maldecir a nuestros gobernantes. No hable mal de ellos. Si usted está orando por ellos, no puede hablar mal. Cuando alguien está hablando mal, usted cállese, ¿no? No diga nada porque usted lo está bendiciendo. Lo que el Señor está diciéndole, si usted los bendice, vamos a tener paz, tranquilidad en Colombia, vamos a poder llevar una vida piadosa y digna de lo mejor que se pueda. Amén. Pero todos tenemos que estar metidos en esto, toditos. Y lo que le está diciendo es, antes de cualquier petición, de cualquier rogativa, de cualquier acción de gracias, de cualquier cosa que usted vaya a orar, primero, Padre, yo bendigo a mis gobernantes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo con la sabiduría que viene del cielo para que ellos puedan producir decretos que tengamos paz y tranquilidad y podamos predicar este evangelio. ¿Sí ve que dice? A Dios le gusta eso, para que haya paz y podamos predicar el evangelio. O sea que la voluntad de Dios es que todos los hombres y todas las mujeres lleguen a ser salvos. Amén. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de esto? Nosotros. En cada vez que usted ore, 5 minuticos primero dándole gracias a Dios por sus gobernantes, por su gobernador, por su alcalde, por su ejército, todos los jueces, todo lo que, los 3 poderes que manejamos aquí en Colombia, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Son los 3 poderes que gobiernan este país. Y es una bendición cuando nosotros los podemos bendecir. Vamos a vivir
quieta, reposadamente en toda piedad. Eso quiere decir que hay una revuelta, a su lado cayeron y usted quedó bien y dijo, uy, yo no sé cómo me salvé. ¿Cómo me salvé yo? Porque yo estoy orando por paz y tranquilidad y Dios tiene mis guardianes ahí que me favorecen. Cayeron por un lado, por otro lado y ustedes quedaron vivos y sin pasarle nada. Eso es porque ustedes están haciendo la tarea, una responsabilidad que el Señor nos da sobre los gobiernos que tenemos de turno. Y como hay que elegir ahorita gobernador, alcalde, concejales y asambleístas, aplique esas 5 cosas, ¿no? Aplíquelas en ellos, escúchelas y no vote por votar y no vote por prebendas. Vote a conciencia, que su conciencia diga, Señor, entre todos estos señores o estas señoras encontré estos y por ellos voy a dar mi voto. Porque se mantiene esto, tiene estas 3 cualidades que tú dijiste que debe tener. Amén. Bueno, muchas gracias. No les voy a quitar más tiempito porque ya se nos hizo tarde. No, apenas 10:30. Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a hacer los siguientes 3 pasos. Primero, reconocer que necesitas un Salvador. Segundo, creer en Jesús con todo tu corazón como el único camino al Padre. Tercero, confiésalo con tu boca como tu Señor y Salvador. Anímate y acompáñame en esta oración. Padre, hoy reconozco que he fallado, he pecado y he estado separada de ti. Creo en Jesús, el cual murió por mí y aún estando lejos de ti, a través de su resurrección, me acercó a ti. Reconozco y confieso a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador, quien guía mis pasos a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos alegra que te unas a nuestra familia de fe y a través de ella queremos conocerte. Escríbenos al número que aparece en pantalla y síguenos en nuestras redes sociales. Tú formas parte.